nosotros nos conocimos en la militancia de izquierda, éramos estudiantes de la universidad, trabajábamos, por supuesto, y iniciamos nuestra relación un 13 de octubre de 1966. Y yo ingresé al siloísmo, que le llamábamos La Cosa en ese momento, en octubre de 1967. Entonces, claro, salíamos todos los fines de semana a hacer lo que llamábamos precampo, donde hacíamos trabajo interno. Eran los días que nosotros podíamos salir con Luis, porque los otros días trabajábamos y estudiábamos. Entonces, a él le molestaba mucho, a pesar de que estaban todos los materiales en sus manos también, porque yo no ocultaba nada. Entonces, un día se le ocurre decirme, o mejor dicho, darme a elegir entre seguir en La Cosa o seguir en la relación con él. Yo me quedé un poco estupefacta porque era muy difícil para mí elegir eso, y se lo dije. Le dije, no me pongas en esta situación de elegir entre La Cosa, que hace 12 años o 10 años, digamos, que vengo buscando algo así, y seguir con vos, que te quiero mucho, y es muy difícil para mí, pero si vos me insistís, voy a terminar eligiendo por mantenerme en La Cosa. Entonces no se habló más del tema, y un día aparece en una revista, la revista Jerónimo, en la cual era jefe de redacción él, una nota firmada por él que se llamaba La Iglesia de los Fracasados. ¿Y sobre qué trataba esa nota? Sobre el siloísmo. Pero era una nota muy equilibrada, no estaba hecha con hígado, estaba hecha muy descriptivamente. Y fue una nota que nos sirvió mucho, porque nosotros no teníamos ninguna publicidad, ninguna prensa en esa época. Y entonces pintábamos círculo, triángulo, si lo es bueno, si lo es bueno. Y bueno, después el negro se reía mucho cuando recordaba esa nota, y los motivos por los cuales había sido escrita, y lo bien que nos había venido, que aparecía en Córdoba la primera nota sobre el siloísmo, realmente. Aman, te transmito una pregunta que hemos escuchado en la calle y no la interpreto como capciosa, pero la movilización del Partido Humanista es notable y mucha gente nos pregunta de dónde surgen los recursos del partido, que a veces tienen más movilización que partidos reconocidos. Surge, como lo podrás ver, del trabajo voluntario de la gente. Si se miran los carteles que nosotros estamos pegando para la discusión, por ejemplo, se puede ver que son todos hechos a mano en talleres de serigrafía caseros, y claro, hay un enorme capital que es el trabajo humano, las horas de trabajo hombres que se han invertido en esta campaña y que se van a seguir invirtiendo porque hay una enorme decisión de parte de la gente sacarlo adelante. ¿La idea de ustedes participar ya en las próximas elecciones como partido organizado? Sin duda, espero que podamos encontrarnos en la Cámara de Diputados. Hasta ahora la adhesión popular ha demostrado que cuando se le hace una propuesta clara, honesta y participativa, la gente responde muy bien. Gracias, muy amable. Hasta luego. Descongelemos el espíritu y el cuerpo de la nación. Una gran idea, un gran proyecto nacional, un gran riesgo y una gran empresa deben poner en pie a la Argentina joven. Esta gran idea debe partir del no pago de una deuda externa ya pagada muchas veces y además contraída a espaldas del pueblo. De la candidatura para presidente de la nación, diré simplemente que sí, que acepto. Y acepto porque sé que juntos vamos a convertir a esa candidatura en un arma no violenta para el esclarecimiento de la sociedad y para la formación de un partido sólido, de un partido organizado y de un partido eficaz. Estados Unidos que no nos interesa la modernización, sino la liberación, que no queremos bipartidismo, sino democracia pluralista, efectiva, que no necesitamos modelos yanquis ni europeos, sino unión latinoamericana.
Me comprometo a participar hablando en esas tribunas. Un gran saludo para todos. El Frente Humanista Verde propone aplicar la misma medida a los funcionarios públicos, una ley de responsabilidad política para que todo aquel que, habiendo sido electo, no cumpla con sus promesas preelectorales, pueda ser removido de su cargo. Proponemos una ley de equiparación de dietas y sueldos que termine con la desproporción que existe hoy entre los ingresos privilegiados de los funcionarios y los salarios de los trabajadores. Propondremos una ley de servicio militar optativo. Este proyecto de ley fue presentado al Congreso en 1984 con el aval de 1.260.000 firmas. Sin embargo, ningún diputado la presentó a discusión. Por eso, también, el Frente Humanista Verde propone una ley de iniciativa popular que garantice el tratamiento en las cámaras de todo proyecto presentado por la ciudadanía con el aval de una cantidad de firmas. Queremos una ley de voto optativo, para que nadie tenga que elegir obligado, como ahora, entre propuestas que no aprueba. ¿Cómo surge el Partido Humanista? El Partido Humanista surge de una institución social y cultural que es la expresión de un movimiento, el movimiento humanista. Y es la única expresión de los años 60 que ha seguido hasta hoy, que sigue vigente. Desde la Secretaría de Asuntos Sociales de la comunidad, nosotros propusimos que se creara el Partido Humanista. Entonces se fundó el 8 de marzo de 1984, Día Internacional de la Mujer, día que elegimos expresamente para señalar que la no discriminación es uno de los baluartes, de los puntos centrales del Partido Humanista. Sono tra noi il candidato alla presidenza della Repubblica Argentina, Luis Amman. Ed è tra noi anche la candidata alla presidenza della Repubblica Cilena, Laura Rodríguez. Y creo que si seguimos recorriendo juntos, padres e hijos, este camino de transformación personal y de transformación social que propone el movimiento, vamos a poder hacer que esa institución, tan desacreditada últimamente como es la familia, cobre una nueva dimensión. Hay gente que está conforme con el planteo que le hace la naturaleza, en el sentido de que de reproducirse, de cumplir con los dictados de la naturaleza como una forma de realización. Hay otros que buscan su realización en la sociedad, tratando de, con sus gestos y con sus acciones, lograr una suerte de trascendencia histórica. Hay otros que en definitiva buscan su sentido en una proyección personal, es decir, tratando de superar su propia finitud, es decir, tratando de superar a la muerte. Todo el progreso científico, todas las modificaciones que el hombre está produciendo en su propio cuerpo, hace pensar que tal vez nosotros seamos una suerte de dinosaurios, es decir, de los últimos que vamos a morir, porque a futuro es posible lograr la prolongación de la vida de modo indefinido.
Ahora hay ya una ideología que ha surgido de ese trabajo, de esa confrontación con la gente, pero nunca los programas son cerrados y antes de cada congreso nosotros los abrimos en mesas en la calle para que la gente, sea afiliada o no, pueda participar en los programas que se van a dar. И поэтому, естественно, какая-то определенная идеология у нас есть, но сказать, что у нас какая-то законченная программа, которая бы воплощала какие-то основные наши идеологические посылки, этого нет. La imagen del ser humano como máquina biológica es la actualmente dominante en Occidente, y esta imagen está alcanzando, o quizás ya ha alcanzado, el nivel prelógico, el sustrato sobre el cual se construyen y se articulan los discursos. Sustrato que no se observa ni se estudia. Es ese mundo de los hechos sobre los cuales se está de acuerdo a priori y no se discute. El mundo de la verdad social e inconsciente del día Foucault y el paisaje de formación, diríamos nosotros, los humanistas del nuevo humanismo. Hay una imagen, la imagen de un hecho que nos impresionó fuertemente y que está en la memoria y cada tanto viene solo o por algún tipo de asociación. Asociada a esa imagen hay una tensión corporal. O sea, el momento en que pasó eso, tensamos alguna parte del cuerpo. Y además hay una emoción. Entonces, ese triángulo, imagen, tensión, emoción, es el triángulo de la Bermuda. Ahí es donde está el problema con el sufrimiento que tenemos. Entonces, el modo de trabajar esto es disociando ese triángulo. Por ejemplo, uno se relaja, elimina la tensión muscular, tiene la imagen y al no tener esa relación muscular va perdiendo carga emotiva. Inhalamos, llevamos el aire adentro, lo bajamos y de esa manera se produce un relax interno al soltar. Es una técnica muy simple. Se inhala profundamente, se lleva abajo. Ustedes, si ven esto, no se preocupen, porque esto es otro fenómeno. No tiene que ver con la distensión. Ese prefijo auto puede haber dado la impresión en algún momento de que estas eran prácticas de rascarse para adentro, prácticas introspectivas desvinculadas de la realidad, y nada más lejano de eso. En realidad eso no está dicho. Lo que se hace en práctica, se experimenta, se sacan las conclusiones y uno mismo va mirando los progresos que tiene con la repetición de las prácticas. Hemos venido junto al senador Gastón Cornejo y junto a Luis Aman, vicepresidente de la Internacional Humanista y candidato presidencial argentino, a reunirnos con el presidente Evo Morales, en primer lugar a manifestarle una vez más el respaldo y total apoyo del movimiento humanista a nivel internacional con el proceso que está llevando adelante en Bolivia. El movimiento humanista, fundado por Silo, está hoy día presente en más de 100 países y en todos ellos hemos tomado el compromiso y el acuerdo de apoyar, difundiendo las tareas que se están desarrollando acá. Pero en concreto, hemos invitado al presidente a inaugurar el segundo Foro Regional Latinoamericano Humanista que se va a desarrollar en La Paz del 23 al 25 de noviembre. Hay algunos llamados izquierdistas que son el mejor instrumento del imperialismo norteamericano. Ni izquierdista ni derechista, sino humanista. En ese sentido, nosotros destacamos que el presidente Evo Morales ha sido el primer presidente del mundo que propone que en la Constitución se explicite el rechazo de la guerra como forma de solución de los conflictos. Humanistas y comunistas trabajamos en un proyecto serio para garantizar una justa distribución de la riqueza. Hay que recuperar el petróleo y el gas y crear 1 millón de empleos mediante el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Argentina puede desarrollarse en una Latinoamérica que avanza. Aman presidente, de Leonardi vicepresidente, FRAL, Frente hacia la Unidad Latinoamericana.
Lista 132. El Estado tiene una función que es insoslayable. Tiene que proteger a los más débiles, tiene que generar empleo, proteger la salud de la gente, brindarles posibilidades de educación. No puede dejar de lado ¿Es decir, eso. Cuba es un país comunista? No sé qué es lo que define hoy en día el Pero a mí me gustaría saberlo. Pero bueno, el fin último de Fidel era el comunismo, ¿no? Claro, pero que precisamente la palabra comunismo revela la última etapa de un proceso que fija el marxismo en distintas y que al cual no se ha llegado. Que se confunde con el colectivismo. Claro, pero por ejemplo, ¿China es comunista? Yo no sé quién es comunista, pero Fidel lo explicó un día. Fidel dijo que el país ahora era colectivista y que no llegaba en el comunismo, que la esencia, la pureza de vivir en comunidad, finalmente, como había decidido la ideología de Carlos Marx, era el comunismo y que nadie había llegado todavía. Por eso todavía no se ha llegado. Es tan difícil llegar al comunismo. Y bueno, China, por ejemplo, hizo un retroceso a formas capitalistas claro. porque piensan que tienen que llevar el capitalismo a su máximo para después recién empezar con formas socialistas. Así que tenemos mucho tiempo todavía. Pero nuestra gente tiene que estar tranquila en el sentido de que se están gestando propuestas. Ya hay un programa, hay propuestas y está empezando una construcción en la cual están las puertas abiertas para que todos vengan a colaborar. Suerte para el domingo. Muchas gracias. Licenciado Luis Aman es candidato al FRAL, Partido Comunista. ¿Cómo quiere que diga? ¿FRAL, comunista? Sí, el nombre FRAL el nombre es una FRAL. alianza de humanistas y comunistas. Humanista y comunista. Gracias, que tenga suerte el domingo. Muchas gracias. La libre circulación y radicación de las personas en toda la región es una primera propuesta concreta porque es un punto de partida. Un pasaporte latinoamericano debe ser la carta de presentación de los ciudadanos de los países de el idioma es machista. El idioma está enfocado desde la perspectiva masculina. Todos incluye a hombres y a mujeres. Decir todos y todas es una forma de rebelarse frente a eso, pero no cambia el esquema del lenguaje. Permanentemente los universales, los conceptos universales son masculinos. Entonces eso implica también otro cambio de cultura, porque de lo contrario tenemos que hacer piruetas, decir todas y todos, o cosas así, porque no hay la palabra exacta que signifique un universal incluyente de ambos sexos. A língua também é machista. Estamos en la prehistoria todavía. Como en el 69 estamos aquí, solo que en aquel momento no había nada más que piedras y personas, y ahora se ha construido un parque de estudio y reflexión, y esto es un gran avance y una posibilidad muy linda. Hoy es el aniversario del nacimiento de Silo, entonces hemos venido a hacer unas ceremonias de agradecimiento y a compartir con los amigos muchas experiencias y recuerdos y proyectos. A mí me ha sido particularmente muy útil el tema del emplazamiento emotivo que requiere el mensaje. Hay otros frentes de acción que requieren más un emplazamiento motriz, de acciones, otros que son más intelectuales. Y el tono emotivo del mensaje me parece que es la forma de comunicación que más va a llegar a las masas. En particular la que se haga a través de la música, pienso, y de otras expresiones artísticas. Porque hay que decir claramente que lo espiritual es más amplio que lo religioso. Y no se trata en este caso de una religión, sino de un trabajo sobre el sentimiento religioso, que es algo muy diferente de una religión que es una institución, en definitiva. Entonces estamos aquí, disfrutando de este contacto humano y por otro lado aprendiendo, que es algo que no dejamos de hacer nunca, distintas maneras de ponerse frente al mundo y frente a la doctrina del humanismo universal que nos dejó Silo. Ya no quiero preguntarte sobre ti. Yo sé que tú, aparte de todo lo que haces, eres padre de un actor muy conocido que aquí se lo ha estado viendo en España, de Alberto Aman. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser papá de un actor famoso? Bueno, él siempre fue famoso para nosotros. Quiero decir, lo apoyamos en lo que él quería hacer, eso es todo. No esperábamos que fuera una cosa tan rápida, ¿no? Él fue a estudiar a España
y no terminó de estudiar, que ya lo habían contratado para hacer una película, se ganó un premio Goya. ¿Ganó el Goya? Sí. Que no es cualquier cosa, tú dices se ganó un premio Goya, pero la verdad es que... Bueno, en cine es el premio máximo en España. Al trabajo. Y después así... Y muchísimas gracias a mis padres, papá, mamá, por ayudarme a confiar en que vale la pena ser coherente y empeñarse en hacer lo que uno ama y con fe ciega. Muchísimas gracias. Esto se va para allá, para casa. A mí lo que me surgen son sus cualidades positivas. Yo lo recuerdo a él como un tipo muy bondadoso, muy atento a la gente, sobre todo si la gente necesitaba algo. Y trabajaba en sus últimos tiempos con mucho con la reconciliación. Además de que era muy capaz, era muy inteligente, cosa que está a la vista, pero yo lo reconozco y lo recuerdo como un tipo muy leal, muy capaz de pedir disculpas cada vez que se equivocaba, porque era al mismo tiempo muy explosivo. Él se enojaba mucho con algunas cosas y explotaba, pero se le pasaba rápido y siempre pedía disculpas, o era inmediatamente o después de un tiempito. Entonces eso me parece que es una gran virtud, porque dificultades tenemos todos, ¿no? Y lo voy a recordar siempre bien, con las mejores cosas que él tenía. La primera respuesta fue un buscador. Entonces me digo, pero soy algo más que eso. Sí, soy un buscador de la verdad. Pero algo más. La verdad es algo absoluto en ese concepto. ¿Y qué más hay? Y bueno, y ahí viene algo más trascendental, que me lo guardo porque quiero seguir pensando sobre el tema. Pero me ha parecido muy clave el hecho de que fuera una respuesta automática. Porque nosotros llevamos tiempo trabajando, por ejemplo, en el mensaje, con la pregunta ¿quién soy? ¿A dónde voy? Y desde luego que uno ha ido dando distintas respuestas. Pero la que sale automáticamente me parece que es la más profunda. Es una que está como en el trasfondo de todo lo que hemos ido en distintas ocasiones trabajando. Es una impresión personal. Es lo que yo creo sobre este asunto. Pero me ha venido muy bien el hecho de ir encadenando y de profundizando en las respuestas. Así que muchas gracias.